Muy buenos días, arrancamos este paréntesis informativo analizando la actualidad de Palma del Río y analizando lo acontecido ayer en el Pleno Ordinario Municipal. Estamos aquí con Juan Trujillo, viceportavoz y primer teniente alcalde del Partido Popular del Ayuntamiento de Palma del Río. Lo primero, muchísimas gracias por venir. Son muchos puntos los que se presentaron ayer en Pleno, pero vamos a ir desglosando y sobre todo transmitiéndole a la gente lo que más le interesa, lo que más le importa, porque ayer se aprobaron esas ordenanzas fiscales después de prácticamente un mes y algo de debate entre los grupos que tienen representación en el arco plenario. Lo primero, ¿qué sensaciones dejó ese pleno? Y ahora entramos un poquito en las ordenanzas. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación. Para nosotros y para mí particularmente un placer poder informar de lo que es el funcionamiento de un pleno como es el caso, uno de los plenos más importantes que tiene el Ayuntamiento a lo largo del año, como son las ordenanzas fiscales, y estamos ya preparando el siguiente más importante del año, como son los presupuestos del año 2026. Con lo cual, daros las gracias y la valoración en general del pleno, un pleno que traía 40 puntos en el orden del día, un pleno que duró aproximadamente 7 horas, 7 horas donde estuvimos debatiendo pues ordenanza por ordenanza, se estuvieron debatiendo diferentes puntos, algunas enmiendas que llevan los grupos políticos, la declaración institucional en contra del genocidio de Gaza y Palestina, y la verdad que la valoración es positiva. Mucha participación, muchas propuestas aceptadas, mucha negociación y lo más importante con lo que me quedo es el gran consenso que tuvimos en las materias importantes y sobre todo en trasladar a la ciudadanía este esfuerzo que se hace por intentar aumentar las bonificaciones para que más familias necesitadas puedan llegar a estas bonificaciones en las diferentes tasas. Bueno, se aprobaron las ordenanzas fiscales. Lo primero, tenemos congelación de muchas de ellas. Después hablamos de las más importantes de agua, alcantarillado y basura, que tienen también bonificaciones, pero la idea desde que se presentaron las ordenanzas era congelar, era mantener las tasas que ahora mismo se pagan para no subir y no agravar, digamos, de carga impositiva a los ciudadanos de Palma del Río. Correcto, aquí el primer mensaje que me gustaría trasladar a toda la ciudadanía es que los impuestos locales o las tasas es el mecanismo que tiene un ayuntamiento para hacer frente a los gastos y a los servicios mínimos que debemos de prestar. Servicios mínimos que deben de ser de calidad, y precisamente para que los servicios puedan ser de calidad, pues tienen que ir acorde con los ingresos que tiene el ayuntamiento. A partir de aquí, pues la planificación que tenemos hecha como equipo de gobierno es una planificación no ya anual, y comentaba también en el Pleno que no se hace una propuesta de congelación de una tasa por capricho, o no se hace una propuesta de modificación porque se nos ocurra este año lo subimos o el año que viene lo bajamos, sino que trazamos una línea de actuación de cara a los 4 años de legislatura, y lo que queremos es dar el mejor servicio en las mejores condiciones y lógicamente también atendiendo a la normativa. Hay una ley, concretamente en el tema de la tasa de basura, que ya el año pasado la debatimos, donde la ley nos obliga a que el servicio no sea deficitario. Hay otra tasa que es importante, como la del suministro de agua, donde pues estamos viendo que a lo largo del tiempo los costes de mantenimiento, tanto de infraestructura de tubería como el coste que supone la materia prima propia, hablamos del hipoclorito, del hipocloruro, del carbón activo, son productos que por diferentes motivos pues anualmente van subiendo el precio. Todo ello unido también a que en Palma, gracias a Dios también, pues cada vez hay más edificaciones, hay más familias, hay más movimiento económico y el consumo de agua va aumentando. Al aumentar el consumo de agua, los costes se multiplican también. Y la idea principal es dar un servicio de calidad, como se está haciendo hasta ahora, pero que no perdamos este pequeño déficit que pueda haber entre ingresos y gastos, y que el servicio se pueda, no ya, lógicamente, un ayuntamiento no puede atender a criterios privados de beneficio económico, pero sí que podamos prestar el mejor servicio como hasta ahora, hasta la fecha, ha sido así. Bueno, también tenemos las bonificaciones para las familias, unas bonificaciones
que aumentan, bonificaciones que llegan a más familias de Palma del Río. Eso es una apuesta por lo social que se hace desde el equipo de gobierno. ¿Cómo ha sido este trámite? Sobre todo porque, bueno, es verdad que el ayuntamiento siempre ha tenido ayudas a las familias para este tipo de carga impositiva, pero ahora se aumentan estas bonificaciones. Correcto, ahí hay varias cuestiones. Desde el primer momento que la propia alcaldesa Matilde Esteo nos encarga al departamento pues un análisis exhaustivo de ordenanza por ordenanza, viendo y analizando casos concretos. Puedo poner a modo de ejemplo que las bonificaciones que tenía anteriormente, las ordenanzas anteriores, pues hablaban de unas bonificaciones para las familias que no llegaran a la pensión mínima no contributiva. Cuando analizamos el caso concreto, resulta que a fecha de hoy, 25 de septiembre, no se ha aplicado ninguna bonificación. ¿Por qué? Porque los límites estaban bajos. A raíz de las propuestas que diferentes grupos, entre ellos el Grupo Municipal de Izquierda Unida, viene siendo periódicamente todos los años en relación al 1,5 IPREN. Y cuando hablo del IPREN, me gustaría dejar claro a la ciudadanía o explicar, como también hice en el Pleno, qué significa el IPREN o qué es el IPREN, que hablamos muchas veces del IPREN. El IPREN es un indicador económico que se utiliza para el cálculo de diferentes prestaciones, entre ellas también muchas de las ordenanzas que tenemos. Es un indicador que se actualiza con la Ley General de Presupuestos. Tenemos el inconveniente añadido que al tener unos presupuestos congelados del año 2023, este indicador no se actualiza. Hablamos del año 2023, 2024 y 2025, y ojalá hubiera presupuestos generales del Estado para 2026, pero me temo que no lo va a haber, con lo cual estas actualizaciones o este aumento de bonificaciones lo que pretendemos adecuarlas a la situación que tiene el ayuntamiento. Por resumir un poco todo, el IPREN anual ahora mismo del año 2025, estamos hablando que está en 8.400 euros. Aumentamos estas bonificaciones para que en las tarifas de consumo de agua más pequeñas, donde puedan tener las familias más necesitadas, pues hablamos que hemos subido del 1,5 al 1,7 IPREN. Estaríamos hablando para los bloques 1 y 2 de consumo de agua, que son los bloques más pequeños hasta 30 metros cúbicos, el 1,7 serían 14.280. Anteriormente eran 12.600 euros. Ampliamos el escalón, ampliamos el abanico de familias que pudieran necesitarlo y creemos, y de hecho vamos a hacer un seguimiento, porque ya digo que estos son ordenanzas anuales y vamos a analizar a final de año los resultados que tenemos y si hay que seguir aumentando bonificaciones vamos a seguir aumentándolas. En resumidas cuentas, las tasas que más pueden influir en la ciudadanía en general son las de suministro de agua, la de y alcantarillado. Estos tres bloques hemos cambiado la tarifa de bonificación, donde hemos ampliado, y hay tres grandes bloques. Un primer bloque que llegamos hasta el 90% de bonificación de la tasa. En primer lugar, como comentaba antes, para el bloque 1, cuando la renta familiar anual no llegue a esta pensión mínima no contributiva, que recuerdo que son los 7.905,80, y luego sujetos pasivos titulares de familias numerosas cuya renta familiar sea inferior al 1,7. Hemos pasado del 1,5 al 1,7. Una segunda parte que tendría un 75% de bonificación para los bloques 1 y 2. Aquí lo hacemos de forma escalonada. Y de hecho ya en la rueda de prensa que dio la señora alcaldesa en la alcaldía el otro día, anunciaba también que estas ordenanzas son históricas en el sentido que nunca se había enfocado con una progresividad en la bonificación de la tasa. Lo hemos trasladado a las tres tasas, como ya digo. Hablamos de que si hay una unidad familiar formada por una única persona, estaríamos hablando del 1,5 IPREN, ¿vale? Tendría este 75% de bonificación. Luego pasaríamos a unidad familiar con hasta 3 miembros, que estaríamos hablando del 2 del IPREN. El 2 del IPREN estaríamos hablando ya de 16.800 euros anuales. Y luego, por último, subimos el escalón un poquito más para la unidad familiar con más de 3 miembros, donde ya aplicamos el 2,5, que estaríamos hablando de hasta 21.000 euros. Y el último lugar, el tercer escalón, sería el 50% de bonificación para familias que sufran carencias económicas por crisis temporales.
¿de acuerdo? Estas crisis temporales familiares que vendrán a propuesta de los informes de servicios sociales. Vamos, o sea que para hacer un pequeño desglose, una familia que sea el matrimonio y un hijo, o sea, 3 miembros de la unidad familiar, que en esa unidad familiar entren 14.000 euros, vamos a poner al año, vamos a tener una bonificación del 75% porque pertenecería al bloque 2 de la ayuda, ¿no? Correcto, Más o menos. correcto. O sea que bueno, para que se entienda, para que entienda todo el mundo que esas son las bonificaciones. También, obviamente, estas bonificaciones vienen, digamos, con mucha polémica, porque claro, a partir de ahora del 1 de octubre entra la nueva empresa de servicios de limpieza viaria. Claro, y la gente está preocupada de que sus impuestos signifiquen una buena limpieza del pueblo. Todo esto se va a asegurar, ¿no? O sea, esto está completamente hablado ya con la nueva empresa. Ya hemos debatido mucho de este tema, pero es verdad que la gente sigue insistiendo en que preguntemos, obviamente, por la limpieza viaria. Somos conscientes de la necesidad que tiene Palma de Río Entera con limpieza. Ha habido una serie de circunstancias que podríamos analizar también. Esto tendríamos debate para rato también. Incidencias como máquina averiada que tuvo la empresa. En fin, cuando llegamos en el año 2023 nos encontramos con que ya había una licitación. Recuerdo que esta licitación ha tenido una vigencia de 6 años, donde estaban ya establecidos los recorridos, la periodicidad de las calles, la limpieza, y ahora ya con la nueva licitación, como bien comenta, a partir del 1 de octubre, pues ya entramos en otro campo. Entramos en un campo donde se han ampliado los recorridos, donde se entra ya maquinaria nueva, de nueva adquisición, donde ya hemos establecido los mecanismos de control también, incluso para que cada vehículo lleve un GPS incorporado, donde vamos a ver si el vehículo está andando, si está parado, lo que tarda la parada, el recorrido que hace en la calle. Y me gustaría aquí también lanzar una defensa a favor de los propios trabajadores de limpieza. A fin de cuentas son personas que hacen un trabajo y que para bien o para mal tienen que hacerlo. Tanto los derechos que tienen los trabajadores como las obligaciones que tienen para hacer su trabajo en condiciones, pues ahí es donde vamos a estar con esta nueva licitación, con la nueva empresa y con todo el procedimiento que viene detrás. Ya nos hemos mantenido reuniones, de hecho ayer tuvimos la última reunión con la empresa donde ya estamos viendo la disposición que hay pues de los locales, de la maquinaria, del personal para que todo esté operativo, y a partir del 1 de octubre vamos a tener estos nuevos recorridos, este nuevo seguimiento y sobre todo el tener un control directo a diario in situ del movimiento que está haciendo cada vehículo, para que no se nos dé el caso porque haya una semana una máquina averiada y o bien no nos lo comunique la empresa o bien no nos enteremos por la calle de que la máquina llevaba pues una semana parada o averiada. Bueno, todo esto, ahora volvemos al pleno, pero todo esto preparando obviamente el pleno de presupuesto del ayuntamiento, unos presupuestos que obviamente van a salir adelante, pero ¿qué visión o cuál es el primer planteamiento que tiene el Grupo Municipal del Partido Popular de cara a esos presupuestos? ¿Son presupuestos que van a aumentar sus partidas en servicios sociales? ¿Cómo va digamos, a arquear esos presupuestos para que llegue a toda la ciudadanía de Palma de Río? Pues si quieres te explico un poco el mecanismo de inicio de todo lo que es la negociación. En primer lugar, hacemos, digamos, una valoración de los ingresos que pueda tener el ayuntamiento. Aquí entra en juego todos los ingresos que vienen por transferencia directa o bien del Estado o bien de las comunidades autónomas. Luego están los impuestos, las tasas locales, que son las que hemos llevado las ordenanzas fiscales, y en esa valoración hacemos una media de los 3 últimos años. Llegamos a la conclusión de que hay X de ingresos, esos ingresos tienen que compensarse con todo el gasto, toda la carga prevista de gasto que tenemos, incluyendo pues todo lo que estamos hablando, desde servicios de limpieza, jardinería, mantenimiento de instalaciones, sueldo y salario de todo el personal funcionario y no funcionario, y en base a todo eso pues vemos los límites o el montante global a donde podemos llegar. Luego ya el siguiente paso es establecer
lo mínimo para dar un servicio público de calidad. Lo que estamos obligados, estamos obligados al suministro de agua, que podamos dar un agua que sea potable, que tenga calidad y que uno pueda abrir el grifo y salga el agua. Que el mero hecho de abrir un grifo y salga agua en condiciones de calidad ya es un logro. Pero un derecho que tiene el ciudadano y una obligación que tenemos como ayuntamiento. Que se lo digan a Lora del Río, por ejemplo, toda la problemática que han tenido con el agua. Ese ejemplo, estoy en contacto directo con el primer teniente alcalde de Lora del Río y estamos continuamente intentando ir intercambiando experiencias y muchos por ejemplo, puedo poner el ejemplo del problema que ha tenido Lora del Río en cuanto al material o a la contaminación que tenía, donde los tratamientos que tenemos en Palma son diferentes. Ese tratamiento con carbón activo hace que filtre la materia pesada y no tengamos ese problema aquí, y ellos sí lo tenían, en fin, que son actuaciones... Es un logro, ¿no? Es algo que damos por hecho, pero detrás una maquinaria correcto. Bastante grande. Hay una maquinaria, hay un personal, hay una dedicación exclusiva donde tenemos una estación depuradora que necesita mucho arreglo, que son instalaciones, hablábamos en plenos anteriores de finales de los 60, hablamos de 1969-70, donde hay que hacer obras de mejora continua. Esta semana, de hecho, hemos decretado ya y se ha adjudicado un contrato para el arreglo de uno de los filtros. Es un continuo mantenimiento y es un continuo servicio, y es un servicio que se da 24 horas al día, 365 días del año, donde hay detrás personas y donde hay detrás pues un equipo que está o hace posible que este agua llegue, como tú bien dices, que abramos el grifo y salga. Tenemos también, como decía anteriormente, cada vez estamos aumentando el consumo bruto de agua, con lo cual la maquinaria que se precisa para que se pueda dar ese servicio tiene que estar preparada y tiene que tener los recursos que vienen precisamente de estas ordenanzas fiscales que hemos traído a modificación y a congelación, como ya comentábamos al principio. Y de cara a los presupuestos, pues empiezan las negociaciones. Entendemos que en octubre, en el pleno de octubre, se presentará por lo menos a debate esos presupuestos. Queda un mes todavía bastante largo. Te traeremos por aquí para que nos comentes. Pero volviendo al pleno de ayer, también se aprobó esa declaración institucional en favor del pueblo palestino, en contra del genocidio que está sufriendo por parte del Estado de Israel. Esta pregunta es casi que obligada porque hace unos meses tú mismo viniste aquí, dijiste que esa moción que planteaba Izquierda Unida y planteaba el Partido Socialista no era el momento, que no eran las formas, que no eran la situación, que ha tenido que pasar, porque ya son los organismos internacionales los que están diciendo que allí está ocurriendo un genocidio. ¿No te queda ahora esa espina de haber dicho hace un par de meses o 3 había que apoyar esa moción en favor del pueblo palestino? Aquí hay que ver el tema desde una perspectiva amplia. El primer mensaje que quiero trasladar, que el Grupo Municipal del Partido Popular está en contra de cualquier conflicto. Hablemos de genocidio, hablemos de guerra, hablemos de asesinato o hablemos de terrorismo. ¿Qué pasa? Que es un conflicto internacional. Es un conflicto donde se están violando los derechos humanos, donde el derecho a la vida es el derecho que tenemos como personas, el más importante y el más sagrado que existe. Y a raíz de ahí están los organismos internacionales, que son los que realmente deben de decidir o deben de actuar para que entren en la cárcel los culpables de todo este genocidio, conflicto, guerra o como queramos llamarlo. ¿El por qué antes no y ahora sí? Pues habrá que analizar esas mociones como se presentaban, porque lo que no podemos es bloquear. Tú hablabas antes del Estado de Israel. Realmente no es el pueblo de Israel el que está moviendo este conflicto, es el gobierno de Israel. En diferentes países existen o estamos gobernados por diferentes gobiernos y cada gobierno actúa de una forma o de otra. Cualquier gobierno, sea local, municipal, nacional o internacional, si viola una ley, si viola unos derechos humanos, si está asesinando a niños, a civiles, a personas, a mujeres, a hombres, lógicamente los organismos internacionales tienen que actuar y hacer su correspondiente trabajo. Y cuando hablo de organismos internacionales, hablo del Tribunal Internacional, hablo de la propia Organización de Naciones Unidas, donde ya estamos viendo que diferentes países se están adheriendo a esta declaración.
es ahora el momento porque es cuando se está viendo que realmente esto es así. Pero ya digo que podamos debatir, podamos plantear mociones, tenemos que analizar esas mociones. Hay mociones que llevan una serie de puntos y de condicionantes que nos obligan a hacer unas actuaciones y otras, y ahora mismo pues lo que sí quiero mencionar que hemos llegado a un consenso entre todas las fuerzas políticas del arco plenario de Palma, y este consenso nos ha hecho llegar a una declaración institucional apoyada por todos los grupos, apoyada por el equipo de gobierno y apoyada por la ciudadanía. No teníamos más remedio que sentarnos, que consensuar, y la prueba está en esa declaración que se leyó, que posteriormente haremos una declaración ya a las puertas del ayuntamiento, donde ya está toda invitada toda la ciudadanía que quiere participar. Y resumiendo, insisto, que este equipo de gobierno siempre va a estar en contra de cualquier conflicto, lo llamemos como lo llamemos, y de cualquier guerra, de cualquier asesinato o de cualquier genocidio como el que se está planteando en Gaza y en Palestina. A partir de aquí, tienen que ser estos organismos internacionales los que tienen que actuar, los que tienen que ver, los que tienen que llevar a la cárcel a estos responsables que están cometiendo delitos contra la vida. Y esos delitos contra la vida, el derecho a la vida es el derecho más importante que tenemos como seres humanos, y vamos a estar ahí ahora y siempre. Bueno, también te quiero preguntar un poco por las mociones que se presentaron en pleno, por los ruegos de preguntas. Fue un pleno muy largo, como tú has dicho, de casi 7 horas. Las mociones planteadas por el Partido Popular, quiero que me comentes un poquito la postura que llevasteis a cabo, y sobre todo también un poquito la postura que tuvo el Partido Popular acerca del resto de mociones presentadas por los demás partidos políticos de la COP plenaria. Pues sí, efectivamente, uno de los puntos era, por ejemplo, pues la proposición del concejal no adscrito relativa al servicio municipal de grúa. Se estuvo debatiendo una posición de cómo estaba dándose el servicio o cómo se presta desde anteriores equipos de gobierno también. Ya anunciamos en el propio pleno que con fecha de antes de ayer mismo ya está publicado en el perfil del contratante la licitación del nuevo servicio de grúa. Nos hemos encontrado también con que teniendo la grúa, el ayuntamiento, la grúa estaba averiada, no se había arreglado. Lo primero que hicimos fue arreglarla, tenemos el vehículo en sí, pero ahora nos encontramos con el problema de que tras consultar diferentes departamentos y demás, ningún trabajador voluntariamente quería hacerse cargo de conducir la grúa, del servicio de grúa. ¿Qué hemos hecho? Pues sacar esta licitación, donde ya incluimos el propio vehículo para que el licitador que se adjudique el servicio, pues el propio vehículo del ayuntamiento se preste a esta licitación. Creemos que en breve, y cuando digo breve no me atrevo a dar fecha, pero sí que el servicio se va a cubrir, se va a prestar en las mejores condiciones posibles. Habría también una proposición del Grupo Municipal del Partido Socialista en cuanto a la recuperación ecológica y puesta en valor de los espacios públicos de la Ribera del Genil. Estábamos ya, y me tocó a mí defenderla, estamos trabajando con todos los puntos de la moción, se está trabajando en esta renaturalización, hemos pedido ya reuniones con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y se está retomando todo el tema y lógicamente se va a renaturalizar. Tenemos ya el proyecto de actuación, como bien sabéis también que presentamos a la Fundación Biodiversidad una convocatoria de fondos europeos para intentar adecuar o renaturalizar todo lo que es la Ribera de Genil y la zona de Duque y Flores, siempre en consonancia con lo que llevamos también en el propio programa electoral, donde hablábamos de un cinturón verde. La idea es que a medio y largo plazo Palma del Río pueda tener un cinturón verde que comunique la ciudad con la naturaleza y que podamos disfrutar todos de ella como así debe ser. Bueno, relativo a los ruegos y preguntas y al resto de mociones, bueno, ¿cómo fue un poco ese final del pleno? Porque ya sería tedioso, pero ¿cómo fue esos minutos, esas horas finales del pleno, bueno, según vuestra visión? Sí, como en todos los plenos al final, pues tras los informes de alcaldía y ruegos y preguntas, pues los diferentes grupos nos van haciendo preguntas o le van haciendo a la señora alcaldesa una serie de preguntas y de ruegos donde damos respuesta pues cada departamento de la situación concreta, del caso concreto y demás. Sí me gustaría mencionar que estamos dando respuesta en el mismo momento. Un poco rato antes nos entregan las preguntas y los ruegos y lógicamente damos respuesta de los datos que sabemos, conocemos
y lo que no, pues se informa y se dice que se consulta y se responde por escrito. En este caso, pues se atendió prácticamente toda, no sé si quedó alguna por contestar o por consultar. Y luego también sí me gustaría comentar algunos puntos del Pleno donde se daba cuenta de algunos cambios también con respecto a los concejales, la declaración institucional que ya hemos comentado y también la renuncia de uno de los concejales del Partido Socialista, de José Antonio Martínez, que renunciaba por temas laborales y demás. La siguiente de la lista ha renunciado también por temas laborales y entraría ya como integrante del grupo municipal Manuel Muñoz, Carlos Muñoz, perdona, y ya se puso en conocimiento, se votó y en principio pues entraría ya para el próximo pleno. Bueno, que también esto es un poco más salseo político, entre comillas, pero ¿qué visión o qué valoración tenéis desde el Grupo Municipal del Partido Popular estos cambios en el grupo municipal del Partido Socialista de la oposición del Ayuntamiento? Claro, ahí cada grupo municipal pues juega sus cartas, digamos, de la mejor forma. Yo entiendo que cuando hay una lista electoral y no podía ser de otra forma, que si algún concejal renuncia por motivos personales, laborales o por lo que estime conveniente, lógicamente, según normativa, el siguiente en la lista es el que tiene que entrar. En este caso, renuncia un concejal, la siguiente en la lista tampoco podía por temas personales y laborales, pues lo lógico es que el siguiente, lo lógico y lo legal, lógicamente, es que el siguiente en la lista pues tome posesión. Pero tanto del Grupo Municipal Socialista como si nos pasa a nosotros, como si le pasa al Grupo Municipal de Izquierda Unida. Luego ya la valoración interna de cada grupo, pues lógicamente cada grupo tiene su estrategia, cada grupo tiene su forma de trabajar y tampoco no podemos entrar en valorar las decisiones que tome un grupo o que tome otro. Por nuestra parte, aceptable, lógica, legal y de ahí pues se tomó conocimiento en el Pleno. Bueno, pues no sé si se queda algo en el tintero, creo que no, porque hemos hablado largo y tendido sobre todo de las bonificaciones de cara a estas ordenanzas. Muchas gracias, Juan. Sí, simplemente una cuestión que sí se me ha pasado con el tema de los presupuestos, que es la parte más importante del año, como bien comentábamos. Estamos trabajando ya desde hace un par de meses en los presupuestos que hablamos de participativo. Hemos tenido ya reuniones con coordinadores de barrio, con la Asamblea de Participación Ciudadana, la vamos a tener en breve, hemos tenido con el Comité de Participación Ciudadana y estamos recibiendo propuestas de diferentes colectivos y en base a esas propuestas haremos también todo el encaje que hay que hacer luego en materia de ayuda, en materia de convenios y en materia de necesidades en infraestructura, como ya algunas de las asociaciones nos están haciendo. El tema de presupuesto hay que trabajarlo bien, hay que trabajarlo ampliamente. Tenemos la idea de que, como bien hemos adelantado las ordenanzas, pues que el tema de presupuesto podamos llevarlo también cuanto antes a pleno para que podamos comenzar el año con unos presupuestos ya operativos que estén aprobados y que no nos haga pues tener la necesidad de tener que prorrogar este presupuesto actual. Desde aquí me gustaría animar a cualquier colectivo, a cualquier persona, a cualquier ciudadano o ciudadana que esté interesado, que tenga una propuesta, que tenga previsto una necesidad concreta en algún barrio, en alguna calle concreta, que estamos abiertos a analizarlo, a escuchar, a atender y si tiene encaje se meterá en encaje y si no tiene encaje sí tenemos el compromiso de valorarlo para próximos ejercicios. Es decir, puedo poner de ejemplo algún barrio que necesite el arreglo de una calle, por ejemplo, pues tan sencillo como hacerle no llegar, porque o bien vaya en presupuesto ordinario del ayuntamiento, o bien vamos a tener el proyecto para que en cuanto salga una convocatoria de alguna ayuda de cualquier organismo o incluso del PFEA, lo que era el antiguo PER, podamos meterlo para que no se nos quede atrás. La preocupación que tenemos es que nos hagan llegar propuestas a primeros de año, que estemos metidos en un presupuesto y que no tengamos lo que es la memoria o el proyecto ya sobre la mesa para que en el momento que haya algo tan sencillo como coger el documento y decir, venga, nos apuntamos a la convocatoria. Con lo cual, animar a los colectivos, como ya lo saben desde Participación Ciudadana, a las asociaciones deportivas, culturales, a toda la ciudadanía en general,
que nos hagan llegar las propuestas a través de los medios que tenemos de participación ciudadana y en los diferentes patronatos y en el Instituto Municipal, y encantado de sentarnos con ellos, de mantener reuniones y de debatir y de proponer, porque entre todo lo que pretendemos es que mejoremos el pueblo, que para eso estamos aquí, para eso nos han votado y es nuestro deber y obligación hacerlo. Bueno, pues ahora sí que sí, muchísimas gracias, Juan, por tu asistencia, por explicar bastante bien y de forma bastante clara todo lo que ha sido este pleno de ordenanza, un pleno largo, y ya hay que descansar por lo menos una tarde, hay que tomarse libre. Así que nada, muchísimas gracias y bueno, aquí está tu casa para todo lo que necesites. Gracias a vosotros, un placer. Ustedes no se vayan, que seguimos aquí analizando el pleno de ayer del Ayuntamiento de Palma de Río, aquí en Canal Palma de Río. Muchas gracias.